Bueno, hablábamos del origen y el concepto de eh, el origen del concepto de la discapacidad en nuestro primer día de taller sobre abordaje y atención de la persona con discapacidad. Y decíamos que en la antigüedad era asociado a poderes malignos o a castigos desde el punto de vista religioso. Luego, pues a principios del siglo XX, los estados comienzan a implicarse y esto comienzan a crearse los primeros centros de asistencia, pero con un enfoque bastante paternalista que reforzaba la dependencia y las actitudes de discriminación social y laboral. Había una mayor tendencia a la protección. Y esto se ve reforzado luego que ocurrió la Segunda Guerra Mundial con la aparición de numerosas discapacidades sobrevenidas, ¿no? Fue como un auge, una ola de discapacidad muy abrupta, ¿no? Por todo lo que ocurrió. Entonces allí, por primera vez, algunas personas con discapacidad son considerados héroes. Y esto empieza a cambiar un poco la connotación, ¿no? Y así, en la segunda mitad del siglo XX, fíjense que muchas de las personas que adquirieron una discapacidad durante la Segunda Guerra Mundial eran personas muy preparadas, eran personas que en su área se desempeñaban muy bien. Entonces esto hizo que se empezaran a forjar las primeras asociaciones formadas por personas con discapacidad y sus familias, y se unieron para defender sus derechos. Y es allí donde inicia históricamente esta lucha por el enfoque de derechos que inclusive sigue hasta el día de hoy. Entonces, poco a poco, las personas con discapacidad van empoderándose y adquiriendo más presencia en la agenda política, ¿verdad? Aunque el camino por recorrer, por supuesto, era muy grande aún. En países como España se comienzan a forjar liderazgos súper importantes, ¿no? Luego esto llega a Latinoamérica y se vuelve como una ola en la que muchos movimientos asociativos inician esta lucha por defender sus derechos y por luchar, entre otras cosas, por la igualdad de oportunidades, ¿no? Sin embargo, no es hasta la entrada en el segundo milenio, ¿verdad? La década del 2000, donde comenzamos un poco a abandonar esa perspectiva asistencialista y precisamente paternalista que concibe a la persona con discapacidad como dependiente, inactiva, improductiva, para que pues, precisamente pudiéramos avanzar hacia un nuevo enfoque en la que la persona con discapacidad cuenta con habilidades, con competencias, pues con recursos, ¿verdad? Además con potencialidades, eh, si se le brindan, por supuesto, los apoyos necesarios. Era diferente, ¿verdad? Cambia este enfoque de te lo voy a dar todo porque lo necesitas a voy a apoyarte para que puedas desarrollar todo de lo que eres capaz. Entonces, en el 2001, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud establece una definición de discapacidad que supone allí un antes y un después, ¿ok? Vamos a ver la definición de discapacidad que en ese momento promueve la Organización Mundial de la Salud y que hizo una ruptura, hizo un antes y un después en la historia de la discapacidad. Y luego les voy a proyectar un pequeño video donde lo explicamos o donde se explica de manera rápida. Entonces, según la OMS, esto lo leo textualmente, pues la discapacidad es una condición del ser humano que de forma general aborda o abarca las deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones de participación de una persona, ¿ok? Entonces, este concepto, fíjense que hace una ruptura por lo siguiente. Vamos a tratar de descomponerle un poco. ¿Qué se entiende por deficiencias? Pues las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo un déficit visual, yo tengo discapacidad visual total. En este caso, mi déficit es total. Esa sería una deficiencia, ¿verdad?
afecta en este caso el déficit que yo presento, ¿qué cosa? Pues mis ojos, ¿no? Las limitaciones de la actividad, en cambio, son otra cuestión diferente y son entendidas como dificultades para ejecutar acciones o tareas, es decir, ¿qué se me dificulta a mí hacer? Porque yo puedo tener el mismo déficit que otra persona, pero a mí se me pueden dificultar unas cosas y a otra persona otras, ¿ok? Entonces hay que entenderlo de manera diferente. Y las restricciones de la participación, que son, en cambio, son dificultades para relacionarse y participar en situaciones vitales, ¿ok? Entonces, así hay personas cuando no llegan a alcanzar autonomía e independencia que muchas veces pueden incluso tener capacidades para realizar acciones o tareas, ¿verdad? O sea, puede que no tengan limitaciones en la actividad como tal, pero si no son autónomas e independientes, pueden tener, por ejemplo, restricciones en la participación. ¿Por qué? Dadas por el entorno o por otras causas. ¿Qué pasa? Que entonces entendemos por primera vez desde que surge esta concepción que la discapacidad es un fenómeno complejo, ¿ok? Que contempla al individuo no de forma aislada, ¿ok? Sino en interacción con la sociedad en la que vive. Esta definición entonces es la que reconoce el contexto social como un factor determinante en la discapacidad de una persona. ¿Qué pasa? Que yo puedo tener un déficit visual total, como de hecho lo tengo. Pero si yo dentro de mi entorno tengo oportunidades, mi discapacidad va a ser menor. ¿Por qué? Porque yo voy a lograr interactuar de una mayor forma con lo que me rodea. Mientras que si mis oportunidades son escasas, voy a tener menos posibilidades de hacer esto. Yo siempre pongo este ejemplo y me gusta ponerlo porque esclarece muy bien lo que es la discapacidad, porque antes lo entendíamos como el déficit nada más. Ah, no, ella tiene discapacidad visual total, entonces ella tiene discapacidad y ya. Y resulta que yo puedo tener el mismo déficit que otra persona, es decir, yo conozco muchas otras personas que tienen discapacidad visual total como yo, pero tenemos grados de discapacidad diferentes y ya les voy a explicar el por qué. Por ejemplo, yo, ¿verdad? Tengo un déficit visual total, es decir, no veo absolutamente nada. Y mi carnet de discapacidad del Ecuador dice que yo tengo un 81% de discapacidad. Cualquiera de ustedes podría preguntarse, ¿pero por qué ella no tiene un 100% de discapacidad si no ve absolutamente nada? ¿A qué obedece eso? ¿Quién me escribe alguna respuesta por el chat? A ver, ¿a qué obedece eso? A ver, ¿alguien que escriba? Bueno, mientras escriben, vamos explicando. Yo misma, ¿verdad? Osmeito Realba, yo como, porque puede valerse por sí misma. Exacto, Katy. Esa es una de las razones, ¿verdad? Como bien lo decía Katy, porque piensa bien, puede ser. Aunque a veces no tanto, en mi caso, no mentira. A ver, fíjense. Exacto, miren lo que dijo ella. Depende cuánto afecten las actividades diarias. Eso es correcto, ¿verdad? Yo ciertamente no veo nada, pero puedo desempeñarme sola, ser autónoma, ser independiente en muchísimas cosas, ¿verdad? Vivo sola, puedo trabajar, puedo movilizarme, etcétera. De repente hay personas que tienen la misma discapacidad que yo, pero no han tenido la rehabilitación funcional todavía. Por ejemplo, no saben utilizar el bastón. En ese momento puede que tengan un grado mayor de discapacidad que el mío. O puede que haya personas para las que yo tenga un grado de discapacidad mayor, porque aún con la misma discapacidad pueden hacer muchas más cosas de las que yo actualmente realizo. Fíjense en mi caso. El carnet de discapacidad de mi país, como no se dice discapacitados, ya vamos a aclarar un poco el tema, como es
cómo es el tema, ¿verdad? Por ejemplo, en mi mismo caso, como se podrán dar cuenta, muchos ya me conocen, yo no soy ecuatoriana, ¿ok? El carnet de discapacidad de mi país de origen a mí me marcaba un 74% de discapacidad. Entonces, fíjense cómo en una misma persona, inclusive por el lugar donde viva, el porcentaje de discapacidad puede variar. ¿Qué pasaba? Claro, en este momento no, me volverían a hacer una evaluación allá y saldrían quizá no sé en qué porcentaje, ¿no? De mi país de origen. Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando me hacían todo este tipo de exámenes médicos y luego la parte de estudio social y todo lo demás, en mi país de origen me preguntaban cosas como las siguientes, ¿no? Eh, ¿Tienes casa propia? Sí. ¿Tienes estabilidad laboral? Sí. ¿Tienes personas cercas que te puedan asistir? Sí. ¿Vives con tu familia? Sí. ¿Tienes personas de apoyo? Sí. ¿Tienes recursos para ayudas técnicas, material, bla, bla, bla? Sí. Todas mis respuestas en ese sentido eran positivas. En el momento que a mí me hacen la misma entrevista aquí, ¿tienes personas de apoyo cerca? No. ¿Vives con familiares cerca? No. ¿Tienes casa propia? No. ¿Tienes un ingreso económico fijo? No. ¿Tienes trabajo? No. ¿Tienes N cantidad de cosas que en mi país en principio respondía sí y aquí obviamente no? Entonces, en ese momento, ¿dónde era? En ese momento digo porque ya la situación ha cambiado, ¿no? Pero en ese momento, ¿dónde era yo más vulnerable o dónde podía desenvolverme mejor? ¿En mi país o acá? ¿Dónde era más vulnerable yo en ese momento? ¿Y dónde se me iban a dificultar más las cosas? En ese momento del que les hablo. Dos evaluaciones totalmente cercanas en tiempo. Hoy en día, obviamente, las cosas, exactamente, Andrea. En ese momento era más vulnerable aquí en Ecuador, lo que hacía que mi grado de discapacidad aquí fuera mayor, porque obviamente era un entorno que no conocía, no tenía tanta asistencia, no tenía, claro, hoy en día vuelvo y repito, las condiciones cambiaron, ¿no? Drásticamente. Pero es un ejemplo para que entiendan cómo la discapacidad no se mide por el déficit que tenga la persona únicamente. ¿Y a qué voy? A que ustedes pueden hacer, y es a lo que queremos invitarlos. Ustedes pueden contribuir, y yo siempre lo he dicho, una persona puede ser en la vida de alguien una huella o una cicatriz. Una huella si marcas algo positivo y una cicatriz, pues si la marcas de manera negativa. Y a una persona con discapacidad, bueno, todos en la vida experimentamos esto, ¿no? Pero ustedes en la vida de una persona con discapacidad pueden decidir ser alguna de esas dos cosas, pero no solo eso, sino que ustedes pueden contribuir o no a que la discapacidad de esa persona sea mayor o sea menor. Y es el compromiso de que creo que todos los que trabajamos en pro de la discapacidad, trabajar porque el grado de discapacidad de la persona sea menor. Usted no le va a mí nadie me va a poder devolver la visión, ¿verdad? Pero sí me pueden brindar oportunidades para que yo pueda desenvolverme de manera más eficaz en el entorno que me rodea. Y eso va a hacer que aunque yo no tenga visión, me desenvuelva mejor y por ende mi grado de discapacidad pueda disminuir. ¿Entendido este concepto entonces? Desde esta dualidad, ¿sí? Ok, entonces que más nadie me venga a decir por ahí que la discapacidad tiene que ver solo con el déficit que presente la persona. Vamos igual a compartirles un pequeño video, ¿verdad? Que nos los ilustra todo esto que he dicho yo aquí. De manera más rápido. Ok, voy a detener la compartición de esto. Van a escuchar por algún momento mi lector de pantalla y ya luego no lo van a ver más, ¿ok? Van a escuchar un momento esto. Abre paréntesis 2177, cierra paréntesis. ¿Qué es y en qué consiste? Escape. Haz clic en el reproducir combinación de tecla espacio. Abre. ¿Qué es la discapacidad?
La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cuántos tipos de discapacidad existen? Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cuál es la manera correcta de referirse a quienes tienen una discapacidad? Incorrecta. Discapacitado, personas con capacidades diferentes o persona que sufre una discapacidad. Correcta, personas con discapacidad. Incorrecta, cieguito, invidente o minusválido. Correcta, persona con discapacidad visual o persona ciega. Incorrecta, sordo, sordomudo o sordito. Correcta, persona con discapacidad auditiva o persona sorda. Incorrecta, inválido, discapacitado o cuadrapléjico. Correcta, persona con discapacidad física. Incorrecta, mongolito, deficiente, retrasado o discapacitado mental. Correcta, persona con discapacidad intelectual. Incorrecta, loco, demente o bipolar. Correcta, persona con discapacidad psicosocial. Siempre antepon la condición de persona y después la circunstancia de su discapacidad. Por una cultura inclusiva de las personas con discapacidad. Comité de Accesibilidad para Controles de reunión Personas para con desplazarse a cualquier Discapacidad. elemento. Utilice las flechas. Detener vida. Alt S. Anáhuac, Se ha detenido México. su compartición de pantalla. Escritorio. Ok, muy bien. Espero que con... Deme una segunda, déjame cerrar bien esto. Muy bien, espero que con este video nos haya quedado más clara la forma correcta en que nos debemos referir a una persona con discapacidad. Y fíjense que esto tiene un origen legal, y un origen legal que no nace del capricho de ningún político o del capricho de alguien en específico. Nace de una asamblea en la que se reunieron las Naciones Unidas representantes de personas con discapacidad, de movimientos asociativos en todo el mundo. Entonces, el término correcto es persona con discapacidad. Vuelvo y les repito, muchas veces queremos decir de manera, yo diría que bonita, ¿no? Las cosas, pero a veces eso es incorrecto. Déjenme volverles a compartir. Listo, y están viendo la presentación sin escuchar ningún ruido desde mi computador, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense, a veces solemos decir cosas como discapacitados, lo que refiere el prefijo dis, es que no estás capacitado. Entonces, te estarías diciéndole a alguien que está no capacitado para algo, ¿ok? ¿Qué les puedo decir de diversidad funcional? Muy importante el tema. Muchos movimientos han estado luchando, ¿verdad? Porque el término diversidad funcional sea aceptado en vez de persona con discapacidad. Lo que le puedo decir es que aunque respeto la posición de muchos que se refieren a este este término, aún no ha sido aprobado, y sobre todo esto tiene que pasar por un consenso de personas con discapacidad. ¿Por qué el término persona con discapacidad? Por lo que les decía, ante todo hay que fijarse en la condición de persona, y por eso primero a las personas cuando nacen, ¿verdad? Se les coloca, ¿qué es lo primero que se les coloca a las personas cuando nacen? ¿Quién me lo escribe por el chat? ¿Quién me escribe por el chat eso? No, no está bien ese término de persona con una condición especial,
porque todos tenemos condiciones distintas. La primera cosa que se le pone a una persona es un nombre. Entonces, por eso es que debe ser llamada la persona. Cuando usted se refiera a la discapacidad de alguien, porque tiene que hablar puntualmente de eso, ¿verdad? Usted tiene que decir, bueno, por ejemplo, Osmey tiene una discapacidad visual total, eso está bien. O Osmey es una persona ciega, tampoco está incorrecto eso. Pero es cuando usted debe referirse a mí, por eso, de manera puntual. No es que siempre tienen que decir, Osmey la ciega está aquí. O sea, yo soy una persona, usted no se la vive diciéndole a todo el mundo, no sé, María la gordita está por ahí, o José el chistoso anda por ahí, o no sé, o sea, usted no se refiere siempre a las características que determinan a una persona. Usted se refiere a la persona con su nombre. Y se refiere a él, habla con él, interactúa con él con su nombre, no con su condición. Y eso mismo tiene que ocurrir con la discapacidad. Por eso la terminología correcta es persona con discapacidad, porque ante todo respetan la condición de persona. Terminologías como capacidades diferentes sacan a la persona de lo humano. Vuelvo y digo, ahorita esta pregunta que me están haciendo. Personas con capacidades especiales. Yo no me considero un superhéroe, ni soy, no sé, ni un personaje salido de Marvel, ni levito, ni vuelo. ¿Qué tengo yo de capacidad que sea diferente a la que tiene cualquier otro ser humano? Ninguna. Porque yo no soy extraterrestre, yo no soy sobrenatural. Yo soy un ser humano. Y cuando usted a la persona la saca del límite de los seres humanos, pues también la está discriminando de alguna manera. Si usted quiere promover la igualdad, tiene que dejar de utilizar estas cosas como capacidades diferentes. Yo no vuelvo y repito, no levito, no me teletransporto. Eso sería una capacidad diferente a la que tengan todos ustedes, pero puedo cocinar, cualquiera de ustedes lo puede hacer. Puedo estudiar, cualquiera de ustedes lo puede hacer. Puedo leer, cualquiera de ustedes lo puede hacer. Ni más ni menos. Y hay que aprender a ver la discapacidad desde la normalización, desde normalizar las cosas, de verlo como algo normal. No, a mí me da risa cuando me dicen que yo soy un ángel, en serio me da mucha risa, porque tengo tantas diferencias con eso y siempre lo digo, Miguel Ángel Buonarroti pintó Los Ángeles en la Capilla Sistina, hermoso, yo necesito como 10 cirugías plásticas para llegar a algo así parecidito, ¿no? La nariz que tienen esos, hermosísima. Y así, ¿no? O sea, y yo, sinceramente, yo amo a Dios, yo lo amo, créanme que sí, pero yo soy demasiado hiperactiva como para soñar estar todo el día tocándole la pandereta al Señor y no hacer nada más. Y eso es lo que hace un ángel según nuestra cultura. Así que yo, particularmente, un ángel no soy, ni quiero ser. Yo soy un ser humano. Yo no tengo alas hermosas, las alas de los ángeles, pero la verdad es que aquí en la tierra me vería muy rara con eso. Así que pensar que los niños con discapacidad son angelitos, no señores, ellos son tan tremendos como cualquiera, tan buenos como cualquiera cuando quieren serlo, y tan desordenados como cualquiera, y tan tiernos como cualquiera. O sea, un niño con discapacidad tiene las mismas características que puede tener otro niño, ni más ni menos. ¿Que tiene una diferencia? Sí, pero es que los otros niños también las tienen. Los otros niños también tienen el pelo rizado, el pelo liso, los ojos azules, verdes, marrones. Así que ni somos personas con capacidades diferentes, ni somos personas con capacidades especiales, ni somos personas, hasta el momento todavía no está aceptada la terminología diversidad funcional, así que somos simplemente personas con una discapacidad, más nada, ni más ni menos, que tenemos que aprender a vivir con nuestras diferencias, como ustedes pues habrán aprendido con el hecho de mi amiga, por ejemplo, que considera que es un poco torpe para hacer gimnasia, pues yo vivo con el que no puedo ver y como no puedo pintar, pues hago plastilina moldeada, punto, nada más. Cuando uno tiene una condición, pues su cerebro es tan mágico que tiene algo que se llama plasticidad cerebral y se adapta a otra cosa. Así como ustedes se adaptan, pues el que sirva para unas cosas servirá, el que no servirá para otras, y así somos todos los seres humanos. Entonces, ver la discapacidad es importante hacerlo desde el
entender la discapacidad como algo normal y no, como me decía un amigo por aquí, muy bien, muchas veces se oye el término pobrecitos. Yo siempre me río de esto cuando me acuerdo de mis amigos. Aquí tengo mi asistente, antes de ser mi asistente, pues también era mi amiga. Y ella siempre dice, ay, a ti lo que te dicen pobrecito no te conocen. Y es verdad, o sea, no sé por qué verte con esa condición de pobrecita ella, cuando no saben ni de lo que puedes llegar o no a ser capaz, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, no, es que tienes una concepción de que todas las personas con discapacidad son de tal o cual forma. Y yo considero que uno puede ser tan empático o tan antipático como cualquier otro, tan bueno o tan malo como cualquier otro, tan colaborador o tan falta de caridad como cualquier otro, ¿no? O sea, la condición de discapacidad no hace que seas una mejor o una peor persona. Eso lo hacen tus valores, eso lo hace tu familia, tu entorno. Pero decir que yo, por ser ciega, soy mejor o peor persona que cualquiera de ustedes es mentira. O sea, yo soy lo que soy porque, bueno, porque soy así, ¿ok? Pero no por tener una discapacidad soy mejor o peor que nadie. Simplemente soy un ser humano como cualquiera. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a ver. O sea, la discapacidad ¿verdad? Como algo totalmente normal y como pues parte de un mundo en el que todos somos como somos, ¿no? Somos únicos, somos irrepetibles. Entonces, a la persona hay que tratarla con discapacidad, hay que tratarla con respeto, sí, con consideración, sí, pero con lástima, no. ¿Por qué? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente, aunque esto lo vamos a profundizar, en el transcurso de la semana los tipos de discapacidad. Fíjense qué sucede en la práctica, ¿verdad? Hay muchos tips históricos, culturales y de desconocimiento que perpetúan las actitudes de sobreprotección, esa cultura paternalista. Cuando usted es un profesor y usted dice, ay no, pobrecito, mi estudiante con discapacidad, es que yo lo quiero tanto que yo no le voy a exigir, mejor que no haga la tarea, no importa. No, usted le está causando un daño terrible. O usted dice, ay, no, mi hijito, es que él tiene discapacidad, entonces yo le hago todo. Chévere, usted le hace todo. Y lamentablemente, cuando usted no esté, ¿quién le va a hacer algo a su hijo? Nadie. Entonces, más bien enséñelo a que se valga por sí mismo. Hay situaciones en que son más difíciles las cosas, yo lo entiendo, o sea, sí. Pero eh, hay que procurar tener una cultura de, vuelvo y les digo, procurar que la persona disminuya su discapacidad y no que la aumente. Ah, no, porque a cualquiera le gusta que le hagan todo, ¿no? Yo vivo sola, pero si tuviera todo el día que me limpie, me da chévere, cómodo, rico. Ajá, pero si yo no hubiese estado preparada para eso y no hubiese podido emigrar para empezar. Entonces son cosas que lejos de que ustedes puedan considerar que están ayudando excesivamente en cierto momento, están haciendo un daño y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces los conceptos de la discapacidad han cambiado, la imagen de discapacidad ha cambiado y lo que muchas veces no cambia es nuestro propio pensamiento y eso es por lo que tenemos que luchar, ¿no? Entonces, las discapacidades que existen principalmente son las siguientes, ¿verdad? Discapacidad psicosocial, que es la referida a las alteraciones en la conducta adaptativa como afectación de las facultades mentales y las estructuras neurológicas, ¿ok? La discapacidad intelectual, que es la referida a las alteraciones en cambio a la función intelectual, ¿no? Significativamente por debajo de un promedio, ¿verdad? Dificultando la comprensión o respuesta ante diversas situaciones de la vida diaria o de la cotidianidad. La discapacidad sensorial, que es la discapacidad que afecta a las estructuras sensoriales y puede ser auditiva, visual o afectar a otros sentidos por los cuales recibimos la información. Entre ellas tenemos la discapacidad auditiva que afecta al órgano del oído, la visual que afecta al órgano de la visión y al tacto, el gusto y olfato e incluso a veces al sistema nervioso, ¿no?
Y también tenemos un grupo muy importante que a veces no lo señalamos, pero que existe también, y es la pluridiscapacidad, que es aquella condición que combina varios tipos de discapacidad. Frecuentemente, pues, se presentan déficit en el desarrollo psicomotriz o sensorial, así como algunos otros problemas de salud ligados o asociados o que convergen a la vez en una sola persona, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer, chicos, cuando hablamos de discapacidad? Aprender a construir un propio pensamiento, contribuir también a generar pensamientos distintos en otras personas. Y es lo que queremos precisamente lograr con esta capacitación. Y por eso es importante hablar del lenguaje. El lenguaje, esa expresión, esa forma de comunicarnos e interactuar con los demás, pero que muchas veces no usamos de manera asertiva. Ya, estoy leyendo un comentario muy importante que quiero responder. Mi querida amiga, wow, qué valiente, quedó con una discapacidad, ¿verdad? Por un infarto cerebral. Lo primero que yo quiero que elimines de todo lo que me escribiste, que es muy valioso, es decir que antes eras una persona normal. Tú sigues siendo una persona normal. El que utilicemos terminologías, y esto es un poco como para que todos estemos en el mismo lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje, muchas veces hacemos referencia a cosas que aunque pudieran escucharse lógicas, no están bien dichas. ¿Por qué? Cuando tú estás diciendo que antes eras una persona normal, implícitamente también estás diciendo o asumiendo que ahora eres una persona anormal. Y yo me imagino que no es eso lo que quieres decir, ¿verdad? Entonces, cuando te refieras a ti o a cualquier otra persona o a todos nosotros, chicos, esto es para todos, nunca nos refiramos a las personas sin discapacidad como personas normales, porque allí estaríamos asumiendo indirectamente que entonces las personas que tienen una discapacidad son anormales. Y esto es incorrecto y además está hace mucho tiempo entendido que no es así. Entonces, típica. Cuando utilizamos términos como, primero que solo tenemos que hacer diferencias cuando sea estrictamente necesario. Por ejemplo, cuando hablamos de un niño con autismo, ¿verdad? Hablamos que existen niños con autismo y para diferenciarlo, digamos que existen personas neurotípicas y eso está bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque ciertamente estás hablando de una condición. Es que para mí todas las personas son normales, amiga. O sea, para mí no hay personas normales y personas no normales. Para mí hay personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Eso es distinto. ¿Ok? Entonces, debemos decir personas con discapacidad y personas sin discapacidad, solo si fuera necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes van a presentar a alguien, por ejemplo, ustedes me invitan a mí a un podio, a una charla o lo que sea. A mí me presentan, ella es un método real, es licenciada en educación, es psicólogo clínico, es lo que sea que yo soy. Pero estudiantes normales, vuelvo y repito, nadie es anormal. Son estudiantes con discapacidad o estudiantes sin discapacidad, pero todos son estudiantes. Ok, aclarando esto, entonces, usted no dice, usted no me está invitando a mí por ciega, sino por lo que yo pueda hacer. ¿Me entienden? Entonces lo que prevalece y lo que debe prevalecer es la condición de personas. Entonces, cuando nosotros tenemos una discapacidad, queremos que nos valoren como personas. Yo me siento súper orgullosa de mi discapacidad. No tengo ningún tabú en hablar del tema, me encanta hablar del tema. Si me preguntan por qué quedé ciega, lo digo sin ningún problema. Pero yo ante todo me llamo May, soy una persona que indiferentemente de que me haya pasado eso, hago otro tipo de cosas o no les hago si no quiero. ¿Ok? Entonces, la discapacidad es como les decía al principio, el
predicado. La persona es el sujeto. Yo soy Osmey. Que tengo una discapacidad es otra cosa, es un aditivo. Pero cuando a mí me van a presentar, deben decir, pues ella es Osmey Torrealba, está aquí dictando este taller, pues porque sabe el tema, porque es licenciada en educación, porque es psicólogo clínico, porque tiene experiencia con la discapacidad. No. Vamos a presentarles a una persona ciega que les va a dar este taller, porque muchas veces hacen eso y se les olvida hasta decir tu nombre. Entonces, ¿qué es importante? ¿Quién es la persona o lo que tiene? Porque vuelvo y repito, no andamos por la vida diciendo, vamos a presentar a una persona que es gordita, tiene pelo rulo y tiene no sé qué, y después de último es que dices qué hace o por qué está allí. Ustedes no hacen eso, ¿verdad? Generalmente dicen, ella es la persona tal, el ingeniero tal o lo que sea que sea. Entonces, así mismo tiene que pasar con la discapacidad. La discapacidad es el predicado. Lo primero es la persona, porque usted está contactando e interactuando con la persona por su condición de persona, no por su condición de discapacidad. Entonces, por eso hablamos de referirnos al lenguaje. Fíjense, tener una actitud de respeto hacia sí mismo y hacia los otros permite que nosotros podamos cumplir o cubrir hartos espacios de la inmensidad que el ser humano constituye. Y ahí es donde hablamos nosotros de las actitudes. Esta actitud se crea, se recrea y además se manifiesta por medio del lenguaje, ¿ok? Entonces no hay que discriminar a las personas con discapacidad por medio del lenguaje. Fíjense, hemos dado pasos agigantados y si seguimos diciendo cosas como discapacitado, como incapacitado, como persona diferente o persona con sobredotaciones o capacidades especiales, si hay personas superdotadas, pero no tiene nada que ver con la discapacidad. Entonces todos estos avances sociales tienen que incidir y tienen que tener su reflejo en el lenguaje, porque el lenguaje es el reflejo de las personas y de las sociedades que además lo hablan, ¿verdad? Describe precisamente las especificidades de cada grupo social y muestra sus concepciones en cada momento. Con el lenguaje nosotros expresamos lo que escribimos en nuestra mente, ¿verdad? Como colectivo y como seres individuales, pero si bien es cierto que en la sociedad se muestra cada vez una forma más respetuosa de referirse a la discapacidad, todavía hoy en los medios de comunicación escuchamos términos que denotan cierto desconocimiento de esta realidad y que además en la mayoría de los casos se muestran sobreprotectores o a veces con usos ofensivos. El lenguaje, fíjense, no solo es una cuestión de forma, sino de fondo, ¿ok? Por eso es que tenemos que saber realmente de un uso que no sea discriminatorio en nuestro lenguaje. Cuando no usamos un uso discriminatorio, pues estamos enriqueciendo lo que contamos y allí nuestra imaginación tiene que buscar las formas de encontrar la mejor manera de referirnos a los demás. Entonces, la realidad existe según se nombra. Fíjense, vamos a hablar un poco de esto. El lenguaje y la sociedad, ¿verdad? Son dos términos que interactúan recíprocamente, ¿no? El lenguaje es un elemento que es clave en la construcción de nuestra cultura y de nuestro pensamiento. Y el contexto social en la que la persona se desenvuelva, pues va a determinar el lenguaje y por tanto el pensamiento de la persona. No es lo mismo desarrollarse en un contexto social que en otro y por eso cada lengua pues refleja sus propias reglas y sus propias normas, ¿no? El lenguaje y la sociedad son conceptos que interactúan de manera recíproca. La sociedad, por supuesto, cambia y con ella el modo en que nosotros nos expresamos. Y por eso es que los valores que tienen las sociedades están implícitos en el lenguaje, ¿verdad?
pero el lenguaje, perdón, también a su vez pues refuerza los valores de cada sociedad, ¿ok? Además, el lenguaje es ese instrumento con el que nosotros clasificamos a la realidad en la que vivimos. Y muchas veces clasificamos para bien y muchas otras clasificamos para mal, ¿no? Entonces, como el lenguaje es una construcción social, tenemos definitivamente que estar muy pendientes de cómo lo empleamos. ¿Por qué? Porque las lenguas evolucionan pues de la mano en la que evolucionan las sociedades. Y por eso aparecen cada vez nuevas terminologías, ¿verdad? Como por ejemplo los términos que utilizamos a nivel tecnológico. Por eso las lenguas que no son capaces de adaptarse a los nuevos cambios, pues son simplemente lenguas muertas. Por eso el que siga diciendo persona con discapacidad, como se decía antes, porque sí, fue un término que se utilizó, perdón, la persona que diga persona discapacitada, por ejemplo, como se decía antes, pues simplemente no está evolucionando. Entonces las lenguas, como les decía, evolucionan de la misma manera que evolucionan las sociedades y por esto pues los idiomas se van renovando, van surgiendo nuevas palabras y es lo que ha pasado con la discapacidad y por eso hoy al inicio de la charla yo les hablaba sobre la evolución del término discapacidad y por qué ahora se debe decir persona con discapacidad. Entonces es importante que no utilicemos ese tipo de concepciones peyorativas, sino, y no sigamos utilizando pues estas concepciones que habían prevalecido a lo largo de la historia y sepamos que pues afortunadamente las cosas están cambiando y el respeto a precisamente la diversidad es sobre lo que se debe cimentar pues este nuevo auge, ¿no? Que abarca pues el enfoque de derechos y precisamente uno de los derechos contemplados es que las personas sean respetadas como eso, como personas. ¿Por qué? Porque las personas y las sociedades deben comprender que la persona, indiferentemente de que tenga una discapacidad o no, ante todo es una persona. Las ideas y palabras claves en esto son pues tolerancia, respeto a la diversidad, igualdad de derechos y por supuesto conocimiento en torno al tema. Y hay cosas que tenemos que, vuelvo y les repito, como les hablaba hace un rato, pues tener claros para saber por qué utilizamos estos términos. Y existen diferencias muy marcadas entre estos tres términos de los que les voy a conversar, ¿verdad? La deficiencia, que es toda pérdida o anormalidad en una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, ¿verdad? Discapacidad, que es la restricción o ausencia debida a lo anterior, ¿verdad? A una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad de alguna forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, ¿ok? Y la minusvalía, que es algo también diferente, es toda situación desventajosa para un individuo determinado como consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que limita o impide el desempeño de un papel que otras personas podrían considerar estándar, ¿no? En funciones de edad, sexo o factores sociales y culturales, ¿no? Entonces, esto lo dice, de hecho, la Organización Mundial de la Salud y lo tenemos que tener muy presente porque, como les digo, la discapacidad es un concepto formado por múltiples cuestiones, ¿no? Y fíjense, cuando hablamos de si somos capaces o no capaces o incapaces, ¿verdad?
A menudo en el pensamiento social referido a la discapacidad, pues se escuchan las voces o las palabras de personas que, ay, ellos son capaces, por eso cuando dicen capacidades diferentes, o sea, todos tenemos capacidades, tengamos una discapacidad o no, ¿ok? Entonces está muy generalizada la creencia de que las personas con una discapacidad son incapaces de acceder bien a alguna u otra cosa. Esto se refleja, por ejemplo, en el hecho de que a pesar de que pueda parecer más que evidente que una persona con discapacidad adulta, sea eso, una persona adulta, sea frecuente que la puedan tratar como menores, se les dé un trato infantil, que pasa mucho con la discapacidad intelectual, o se dirijan a ellos como niñas o niños o especiales. Ay, es que ellos son especiales. Perdóneme, pero usted puede ser especial con alguien si usted lo quiere, si usted le da cariño, o puede ser no especial y ya. Pero la condición de discapacidad no hace que la gente sea especial o no. Porque yo puedo ser una persona con discapacidad y no tener nada de especial para usted porque usted ni me conoce. O puedo ser igual una persona con discapacidad y ser muy especial para mis amigos o mi familia, que es distinto, ¿no? Entonces eso también de las personas especiales no está bien. Entonces, muchas veces se considera a las personas como niños y niñas eternos, seres dependientes de sus familias, de las instituciones, y sucede también que muchas personas, aún conscientes del respeto que merecen, quien tiene una discapacidad, utilizan términos o actitudes sobreproteccionistas o paternalistas, y esto constituye un claro ejemplo, ¿verdad?, de lo que la conducta social ejerce sobre la persona como individuo. Estas personas de tono compasivo o con cierto matiz de caridad, pues lo que denotan es que a las personas con discapacidad usted las sigue persiguiendo como gente incapaz, porque cuando usted sobreprotege a alguien, el mensaje implícito que le está dando, señores, es usted sin mí no puede hacer nada. Entonces, si usted quiere cambiar esa idea, cambie su actitud. ¿Qué es un estereotipo? Fíjense, es muy importante. Cuando hablamos de la discapacidad, si estoy a tiempo, muy bien, está viendo mi tiempo, chicos. Cuando hablamos de la discapacidad, es muy importante fijarnos en los estereotipos que como sociedades tenemos. Esto de pensar, por ejemplo, que todas las personas obedecen a algo o son iguales por una condición. ¿Qué es un estereotipo? Pues es una percepción humana como resultado de ciertos procesos cognitivos acerca de un determinado rasgo que se atribuye a un colectivo. Entonces, el estereotipo no es más que una imagen mental simplificada de las personas que pertenecen a un grupo específico, ¿no? Es decir, bueno, yo pienso que de repente todos los rockeros tienen que vestirse de negro, es cuando pienso que todas las personas con Asperger son superdotados, cuando no es así, cuando pienso que todas las personas con discapacidad visual son súper buenos para el canto y son súper afinados, cuando hay muchos desafinados y muchos afinados, normal. Cuando pienso que las personas con discapacidad visual, además de ciegos, también son adivinos, ¿no? Que me ha pasado mucho. La gente te agarra así como que eres timbre y te toca, ¿no? Y tú así como que más o menos para que me toca. O cambian la voz. Adivina quién soy. Yo que soy tan odiosa, les digo, me imagino que eres tú, no sé, que tú sabes quién eres, pero adivina quién soy. Ahora soy bruja, digo yo, me metí a bruja, no sabía. En fin, ¿no? Entonces, no, nada, entonces te tocan el hombro derecho y tú no accionas, entonces creen que tú tienes hiposensibilidad y se pasan para el otro, paca, paca, paca. Entonces ahí es donde yo, ¿será que yo tengo complejo de timbre? Y de ver, ding dong, no sé, ¿no? Me imagino. Entonces tú dices, o sea, son estereotipos que creen que todo el mundo tiene que adivinar quién eres o que todo el mundo que tiene una discapacidad auditiva, por ejemplo, dibuja hermoso. Yo tengo amigos sordos que dibujan hermosos, pero otros que no hacen ni una línea derecha, o sea, normal. ¿Ok? Hay personas ciegas que conocen los billetes, yo particularmente no. Y eso no me hace más inteligente ni menos inteligente. Bueno, simplemente no sé, pues, y ya. Pero no tengo que saberlo porque soy ciega. O sea, no. Entonces, son estereotipos que la gente piensa
Y son creencias que atribuyen ciertas características a quienes conforman ciertos grupos. ¿Qué ejemplos de estereotipos tenemos? Cuando decimos ay, que las mujeres son débiles, que los hombres son fuertes, que las personas con síndrome de Down son cariñosas. Hay chicos con síndrome de Down muy cariñosos, pero hay otros que por el contrario no les gusta que ni los abracen. Y es normal, o sea, no está mal ni está bien. Simplemente cada quien es como es. Hay otras personas que piensan que, por ejemplo, las personas con discapacidad psíquica tienen una sexualidad incontrolada, todos, cuando no es así. Hay personas que ni siquiera están pendientes de eso y hay otras que, bueno, normal, o sea. Entonces, son estereotipos que debemos dejar. Nosotros debemos dejar a un lado este tipo de estereotipos y pensar que las personas obedecen a la condición de una discapacidad y no de lo que son como personas. Y por eso les decía al principio, ¿verdad? Que yo tengo discapacidad y puedo ser muy empática o muy antipática, cuando eso no tiene nada que ver con la discapacidad. O todo el mundo piensa, ay, es que ella es buena gente. Entonces, cuando uno no le quiere hacer un favor a alguien, entonces, no era tan buena gente. ¿Por qué tengo que serlo? No es que ella tiene discapacidad, todas las personas con discapacidad son buena gente. O también me ha pasado que me dicen que, oye, pero tú eres súper chévere. Yo pensaba que todas las personas con discapacidad visual eran malhumoradas. Y yo así como que, o sea, no sé, si me agarras en un mal día, tal vez me agarres malhumorada, normal. Pero es porque algo me pase, no porque sea ciega o no. O sea, si yo ahorita recuperarle la vista, voy a ser tan empática o tan antipática como me parece día. O sea, no tiene nada que ver con eso. Entonces, son ese tipo de estereotipos que debemos dejar a un lado, ¿ok? Entonces debemos pensar, ¿verdad? Que cada persona puede llegar a ser tan autónoma o independiente y ustedes pueden ayudar a colaborar con eso. La persona con discapacidad tiene una vida como la de cualquier otra, ¿no? ¿Cómo? Perdón. En todas estas convenciones sociales que han habido, ¿verdad? Se están produciendo cambios sociales muy importantes en las mentalidades. Y esto ha tenido que ver con el trabajo de la misma persona con discapacidad. Entonces usted tiene que tratar de que la persona con discapacidad se empodere, diga yo sí puedo, y no contribuir a que la persona con discapacidad, si usted la cría en un entorno donde diga, no, mi amor, es que tú no ves, por eso yo te lo voy a hacer, no te preocupes. Entonces, cuando esa persona salga de la burbuja que es su casa y alguien no le haga algo, va a pretender que todo el mundo le haga, entonces pobrecito yo y nadie me ayuda y todo aquel drama que no es necesario si usted enseña a la persona que tal como los demás tiene deberes pero no derechos, ¿ok? Y sin entrar en un tema político, porque bueno, mira, eso lo vemos nosotros, si es verdad, pero no el gobierno, pero es que nosotros tenemos que empezar a ver las cosas desde nuestra óptica, y no necesariamente esperar que el gobierno lo vea de otra forma, porque si usted espera que el gobierno lo vea de otra forma, pasarán los años, más bien actuar nosotros desde el lugar que nos corresponda, ¿verdad? Enseñarle al compañero, sí, yo puedo ser capaz como tú, yo también puedo ayudarte, yo puedo contribuirte, y no decirle al compañero, sí, tú me tienes que hacer porque yo tengo discapacidad y tú no me tienes que ayudar. O sea, yo creo que más que esperar que cambien las políticas, que cambien los gobiernos, tenemos que accionar. Y en ese accionar contribuiremos con visibilizarnos de manera positiva y que allí los gobiernos se den cuenta, señores, y reaccionen. Y es lo que ha pasado, o sea, han habido muchos avances. Antes ni siquiera se hubiese podido pensar que una persona con discapacidad pudiese ir a buscar trabajo. Hoy en día te reciben, te cierran la puerta en la cara y te lo niegan tal vez en algunos casos, ¿no? Pero al menos te reciben, antes eso no era posible, o sea, antes todo eso ni te lo pensabas. Entonces, yo creo que es con nuestras acciones, que también la persona con discapacidad tiene que ser formada para ser protagonista de su propia historia, para contribuir con una realidad exitosa y no para, por ejemplo, que tenga un trabajo y no ir al trabajo porque tienes discapacidad. Eso le va a cerrar las puertas a otra persona con discapacidad, por ejemplo. Entonces, yo pienso que los procesos de inclusión son una dualidad, algo en el que si yo quiero incluir y ser incluido, pues yo también tengo que contribuir
con esa inclusión, ¿ok? Entonces, el objetivo que hay que plantearse es conseguir calidad de vida para todos. Y de eso trata la inclusión y la normalización. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vida como la de cualquier otra persona, accediendo a los mismos lugares, a los ámbitos, servicios, ya sean educativos, de empleo, de ocio, de otro tipo. Y por eso es importante romper las barreras físicas y sociales que impiden ese acceso. Y muchas veces las barreras sociales son tanto intrínsecas como extrínsecas. Tenemos muchas barreras alrededor, chicos. Aquí hay algunas personas con discapacidad y las experimentan. Pero también sabemos que tenemos muchas barreras intrínsecas de la propia persona. Cuando la propia persona tampoco favorece su proceso de inclusión, eso también es una barrera. Porque tampoco puedes pretender que todo lo hagan los demás para incluirte. Tú también tienes que contribuir con ello. Entonces, la normalización, ¿verdad? También tiene que ser entendida como esa incorporación de la dimensión de la discapacidad en todas las políticas sociales y económicas en las que se pueda incluir, ¿ok? ¿Qué son entonces las barreras? Que ya les decía que pues hay intrínsecas y pues también hay extrínsecas, ¿verdad? Las barreras son todas aquellas cuestiones, ¿verdad? Que o impedimentos que hacen que la persona precisamente no pueda desarrollarse de la manera que lo haría otra. Entonces son impedimentos o trabas que provienen de considerar como único parámetro particular el de personas que se consideran un prototipo de lo válido, con la consiguiente discriminación de las personas que no alcancen estos prototipos o estos estándares, ¿verdad? Estas barreras o dificultades para conseguir precisamente la inclusión y normalización de los colectivos más desfavorecidos las encontramos en cualquier ámbito, en la parte laboral, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, tenemos exclusión de personas por su condición, ¿verdad? Arquitectónico, cuando encontramos barreras en el aspecto físico, institucional, cuando las encontramos en trabas dentro de todos los procesos institucionales, social, que para mí incluyen, como les digo, las barreras, sí, sociales por parte de los demás, pero también las propias barreras que implanta la persona con discapacidad al momento de incluirse, ¿no? Entonces también hay que ver las cosas desde todos los lados, ¿no? Y también, bueno, el conocimiento, en fin, hay barreras que nos podemos encontrar en miles de lugares, ¿no? ¿Qué son las barreras sociales? Que yo digo que son las más importantes, pues las creencias en las supuestas incapacidades, ¿verdad?, de las personas, o en que la propia persona se crea incapaz y por consiguiente se empiezan a considerar, pues, personas que son no válidas o menos válidas que las que tienen o alguna discapacidad reconocida o las que no tienen discapacidad. Entonces, este tipo de barreras son precisamente las más peligrosas, diría yo, porque usted puede tener una ciudad perfectamente construida, arquitectónicamente perfecta. Pero si usted no tiene una educación social, eso no le va a servir de nada. ¿Ok? Mientras que usted puede tener, por ejemplo, una ciudad no muy bien hecha, a la que le falten muchas cosas, pero si esta sociedad está preparada para ayudar a la persona, se van a conseguir muchas más cosas, ¿no? Entonces es allí donde debemos hablar luego de lo que es la igualdad. Y precisamente cuando nosotros hablamos de igualdad, y si yo particularmente que tengo una discapacidad,
quiero considerarme igual a los demás, pues lo primero que tengo que hacer es comportarme igual a los demás, ¿no? Entonces, cuando usted es papá, por ejemplo, de una persona o mamá de una persona con discapacidad y dice, yo quiero que a mi hijo se le trate en igualdad de condiciones y oportunidades, ¿no? Y usted se enoja y va. Pero entonces, a usted, como papá, le exigen que su hijo, no sé, haga cierta tarea que él puede desempeñar o que puede aprender. Y usted dice, no, pero es que él tiene discapacidad. Claro, hay cosas que sería imposible de exigir, ¿no? Pero hay otras que dentro de las posibilidades, pues usted tiene que saber cuándo también tiene que dar y no solo recibir, ¿no? Entonces, la igualdad es un peldaño a partir del cual todas las personas pueden ser reconocidas como iguales y ser tratadas como iguales, no en el sentido de identidad, ¿no? Sino en el sentido axiológico. Cada persona vale lo mismo que otra. Sin embargo, acceder a eso nos exige que reconozcamos precisamente las desigualdades a las cuales nos enfrentamos. Nuestro reto entonces debe ser romper esos estereotipos y esos prejuicios y demostrar que somos capaces de poner los medios, chicos, y derribar las barreras para que las personas con discapacidad puedan desempeñar sus capacidades y llevar una vida normalizada hasta que un día, pues hablar de la discapacidad sea algo tan común como hablar de fútbol, ahorita que está el mundial, o saber, no sé, qué sé yo, quiénes están en octavos de final y quiénes no, porque es algo que puedes saber simplemente por cultura, ¿ok? Y esa es la idea, que a futuro no tengamos que abrir espacios para abrir o para hablar de la discapacidad porque simplemente sea obvio y como que conocido por todos, todos, ¿verdad? Por todos de manera normal, que lo veamos como que algo cotidiano, no tengamos que estar haciendo diferencias, ¿no? Entonces ahí es donde debemos entonces plantearnos lo que sería la verdadera inclusión, ¿ok? La inclusión pues responde positivamente a la diversidad de las personas y precisamente es una oportunidad para que las personas puedan enriquecerse mutuamente. ¿Y qué nos permite la inclusión? Pues nos permite, ya les voy a decir que nos permite la inclusión, poder disfrutar de un mundo, ¿verdad? Y vamos a ver algunas diferencias entre integración e inclusión. La inclusión nos permite disfrutar de un mundo más equitativo y respetuoso frente a las diferencias, el poder aceptar a todos, beneficiar a todas las personas sin prejuicios de características, es decir, sin etiquetar y excluir y proporcionar un acceso que realmente equitativo, ¿no? Entonces, lo que hacíamos antes era integración y es la cultura. Creo que David ya debe estar por allí, que es nuestro invitado el día de hoy. David, dame unos 5 minutitos, si es que estás por allí, ya termino, para que podamos hablar contigo. Entonces, las diferencias entre integración e inclusión son muy marcadas. A medida que vamos creciendo, pues sabemos que y es importante saber que a medida que tenemos más interacción social, vamos escuchando con mayor frecuencia las palabras integración e inclusión. Debemos salir de un enfoque de integración para entrar realmente en lo que es la inclusión. Muchas veces se utilizan estas cosas como sinónimos cuando no son así. Sin embargo, ambas palabras tienen significados distintos, ¿no? Vamos a hablarse de eso. Cuando nos referimos a integrar a las personas, ¿verdad? Hacemos referencia a que pueden ingresar a un lugar, pero no ser parte activa de este espacio social. Por otro lado, la inclusión, en cambio, busca que todas las personas participen, compartan y sean parte activa de distintas cosas, ¿no? Algunas de las diferencias más puntuales son que la integración acepta nuestras
de diferencias, pero la inclusión, aparte de aceptarlas, las acoge, ¿ok? Entonces, de esta forma, la inclusión no busca cambiar o corregir las diferencias de las personas, sino contribuir y enriquecer la sociedad con todas estas diferencias. Otra de las diferencias entre inclusión e integración es que precisamente integrar está destinado a desarrollar cambios netamente hacia las personas con discapacidad, mientras que la inclusión realiza cambios que benefician a todas las personas. Igualmente, pues la integración está centrada en el diagnóstico de la persona, en qué dificultades tiene, a diferencia de la inclusión, que se fija en las capacidades de la persona para desarrollarlas en el trabajo o en el aula, ¿no? Y entonces es lo importante. Les voy a colocar esta imagen que nos refiere cómo hemos evolucionado un poco, ¿no? Entre lo que es la inclusión, la exclusión, la segregación. Vamos a explicar un poco este término, pero creo que esto lo explica bastante bien. Fíjense, la exclusión. ¿Qué es la exclusión? Fíjense. Vamos a explicar qué es exclusión, qué es segregación, qué es integración y qué es, en cambio, inclusión. Estamos haciendo de la peor forma a la mejor de todas, ¿ok? La exclusión. ¿Qué es la exclusión? Fíjense en la imagen. En la imagen de exclusión, le describo por si alguna persona aquí tiene discapacidad visual como yo, ¿verdad? La parte en la que hablamos de exclusión, las personas con discapacidad, ¿verdad? Están fuera de un círculo. Entonces, esto quiere decir que están excluidas de la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, un colegio que rechaza niños y niñas con discapacidad, una empresa donde no contratan a personas con discapacidad, una discoteca que no deja entrar a personas con discapacidad. Por ejemplo, esta es la peor forma de tratar a las personas con discapacidad. Ahora bien, la segregación. En la imagen de segregación, en cambio, hay dos círculos, ¿verdad? Un círculo con las personas con discapacidad y otro círculo con diferentes personas, o sea, uno con personas con discapacidad y uno con personas sin discapacidad. Entonces, cuando hablamos de segregación, las personas con discapacidad viven separadas del resto de las personas, como por ejemplo, cuando hay colegios para personas con discapacidad específicamente y colegios diferentes para personas sin discapacidad. Cuando hay empresas en las que solo trabajan con personas con discapacidad y empresas en las que solo trabajan personas sin discapacidad. Cuando hablamos en cambio de la tercera palabra, que es integración, vemos que tenemos una imagen en la que hay personas con discapacidad. O sea, en la imagen las personas con discapacidad, ¿verdad? Están en el mismo espacio que las personas sin discapacidad, pero tienen un círculo solo para ellos, es decir, aunque estén allí, solo siguen estando segmentadas de alguna manera. Por ejemplo, colegios a los que van todos los niños y niñas, pero hay una clase solo para niños y niñas con discapacidad, un aula específicamente para ellos. Empresas en las que trabajan personas con y sin discapacidad, pero las personas con discapacidad solo pueden hacer un tipo de trabajo, solo el mantenimiento o solo específicamente algo, o están en una zona separada. Y cuando en cambio hablamos de inclusión, vemos que en la imagen las personas con discapacidad y sin discapacidad están mezcladas, totalmente mezcladas, ¿verdad? Una linda ensalada de personas en un mismo sitio. Entonces esto ocurre cuando las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad pueden participar por igual, en igualdad de oportunidades. Por ejemplo, cuando hay colegios en los que todos los niños y niñas aprenden en las mismas aulas sin importar su discapacidad, en donde cada estudiante recibe el apoyo que necesita, en donde hay trabajos en los que hay personas con y sin discapacidad
que comparten y aportan cada uno sus talentos y reciben todos, tengan o no tengan una discapacidad, pues los apoyos que reciban. Y esta es definitivamente la mejor forma de tratar a una persona con discapacidad y lo que todos definitivamente soñamos y queremos. Y mi explicación del día de hoy, solo me tomé 6 minutitos, David, vamos a ver si está por ahí ya, es la siguiente: si todos fuésemos iguales, el mundo sería sumamente aburrido. Eso lo pienso yo, ¿ok? Si todos fuésemos iguales, la verdad es que no tendríamos ni qué compartir, ni qué discutir siquiera, ni de qué interactuar, ¿ok? Entonces, la diversidad nos enriquece, nos nutre, y la discapacidad es tan necesaria como las virtudes y defectos que tengamos todos, porque en un mundo precisamente tan diverso, eso es lo que forma precisamente la belleza de la cultura, de las cosas, de todo lo que nos pueda enriquecer. Voy ahorita a habilitar un momentito los micrófonos para ver si está. Denme un segundo. Voy. Ok. David, no sé si estás por allí. Confírmame. David. Deme un momento para llamar a nuestro invitado de hoy, que no sé si está conectado por ahí. Deme un segundo. Mientras, pues vayan pensando en alguna pregunta que quisieran hacer. Ajá. Ahorita vayan pensando en cualquier pregunta que puedan tener para que podamos utilizar este último espacio para interactuar. ¿Ya estás ahí? Ya es tiempo. Oye, ¿Aló? ¿está en Chile? David, ya está en Chile, o sea, ahorita. No, Ya él no pasa aquí. Él viaja mucho. Ok, bueno, a ver, ¿qué duda pudieran tener que quisieran preguntarme o plantearme? Déjenme silenciarlos a todos un momento y vuelven a activar el micrófono solo cuando sea necesario. No, si él no crece, está más guapo. Sí. Está bien guapo. Tiene una... Ok, a ver, cuéntenme, ¿alguna pregunta? Tengo una pregunta. Sí, díganme. Antes usted mencionó que uno de los términos incorrectos es decir que es una persona es deficiente, pero sin embargo hablaba de por ejemplo, la deficiencia visual. Ya Entonces, va, pero es que una cosa, a ver, por eso aclaré los términos. Por eso debemos poner un poquito de atención. Dije que el concepto de discapacidad estaba compuesto por la deficiencia que tenía una persona y el entorno en que se desenvuelve. Es evidente que existe una deficiencia. Ahora, es distinto decir es una persona deficiente, porque usted está diciendo que es deficiente en todos los aspectos de su vida. Sin embargo, cuando usted está hablando de que es una persona que tiene una discapacidad a causa de una deficiencia visual, por ejemplo, o auditiva, o intelectual, o lo que sea, es diferente. O sea, yo no dije que había que hablar de esconder la realidad, que es que existe una deficiencia. Dije que era el término correcto indicar que es una persona con una discapacidad y no una persona deficiente, que es diferentísimo. ¿Sí? Ok, gracias. Chévere. ¿Alguna pregunta más?
llamada. Cuando hablamos de Ya, déjame un momento silenciarlos y vuelves a activar tu micrófono porque se les activa. Eres pandillera. Y Porque tienes aquí una garra. Compañeros, por favor, silencio los micrófonos, no se escucha. sí, ya, listo, cuéntame. ¿A quién me querés hacer una pregunta? ¿El trastorno de espectro autista es una discapacidad? Ya le digo. El trastorno del espectro autista es un trastorno que en algunos casos genera una discapacidad. El trastorno no es la discapacidad, así como la discapacidad visual, o como mi déficit, perdón, visual, no es la discapacidad. La discapacidad, vuelvo y lo repito, se genera por el trastorno que tenga la persona. En este caso, vamos a suponer, la persona que usted conoce tiene un trastorno del espectro autista y esto puede desembocar en que tenga una discapacidad porque se le dificulte estoy silenciándolos, amiga, pero también tengo que darles paso. Entonces, tiene, les explico. Esto puede desembocar en que tenga una discapacidad porque no pueda, a causa de esa condición, realizar algunas acciones de la vida cotidiana como los demás. Eso es lo que es la discapacidad. Pero el trastorno del espectro autista es la condición. La discapacidad se genera cuando a causa de ese trastorno, ¿verdad? Pues las personas no pueden desenvolverse cotidianamente con la misma, con las mismas oportunidades que los demás. ¿Sí? Ok, bueno chicos, para esta última parte del taller me acompaña David Rivadeneira. Buenas Hola, noches, David. Mi, ¿cómo estás? Permiso chicos, ya va. Vamos a la entrevista en este momento, después cualquier pregunta me la pueden hacer Ok. luego de esto, ¿ok? Ok, hola David, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, ¿Sí me escuchan? bienvenido. Bueno, David es un gran amigo. David tiene una discapacidad visual y ha logrado muchísimas cosas, ¿verdad? Pues me David disculpa, hay una persona sorda y pide si es que David puede prender su cámara para poder leer Gracias, los labios. David, Pero que se por enfoque favor, te mejor. agradecería prender Acabo, tu a ver. cámara para que una persona sorda pueda Ahí leer tus labios. me están viendo, no sé si me pueden confirmar, por favor. Confírmanos, Mario. Ahí está. Perfecto. Ya, David, Perfecto, gracias. Buenas noches. Ok. ¿Qué tal? Bueno, bienvenido David, gracias por aceptar nuestra invitación pues, a este espacio. David es una persona con discapacidad visual que ha hecho muchísimas cosas. Él es comunicador de profesión, pero además también es músico, ¿no? Específicamente saxofonista. Y ha logrado muchísimas cosas. Hoy en día también tuvo el reto de ir a vivir a otro país y experimentar esa experiencia maravillosa que yo digo que nos enseña mucho. A ver, David, háblanos un poco de ti. Te cuento, estamos con un panel de varias personas y estamos haciendo, pues como te comentaba, este taller sobre abordaje de atención a la persona con discapacidad, y por eso queremos pues mostrar experiencias de vida y visibilizar cómo desde la autonomía y la independencia se pueden lograr muchísimas cosas. Así que bueno, adelante, cuéntanos, háblanos un poco de ti. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es David Rivadeneira. Soy ecuatoriano.
Vivo en este momento en Panamá. Estoy radicado aquí en Panamá desde hace 2 años y 2 meses. Bueno, tomé la decisión de venir acá en plena pandemia. Antes de continuar, como dijo Osmey, soy comunicador organizacional, soy músico de profesión. En este momento acá en Panamá soy emprendedor, me dedico a realizar música para todo tipo de eventos. Trabajo con varios wedding planners acá en Panamá. Ya arregló su lunch. Ya. Sí. Ya, David, dame un segundo, voy a tener que silenciarlos. Y, Muévete que no se va a levantar aquí que toda la mañana. y allí vuelves a activar tu micrófono, por favor, que están muchos encendidos. No era boba. Dame un segundo, David. Ok. David, enciende tu micrófono de nuevo, por favor, discúlpame. Es que entran y salen y bueno. David, Perfecto, ¿me yo creo oyes? que Ok, ahí sí. estamos mejor. Sí, Ya. ahora sí. Entonces, yo tomé la decisión de venir acá a Panamá y bueno, no me ha ido mal en este país. Pienso que la independencia es muy importante porque realmente si uno no puede movilizarse solo, no pudiera hacer algunas cosas, realmente yo no hubiera podido venirme acá a Panamá, hubiera sido imposible. Realmente las personas con discapacidad visual podemos realizar una vida normal, siempre y cuando podamos adquirir el entrenamiento necesario y los estudios necesarios para podernos desenvolver correctamente en varias actividades. Fíjense, David tiene una característica muy particular y él es que él ha sido autónomo e independiente, tal vez en principio por necesidad desde muy pequeño. David, ¿qué tan importante es la autonomía para ti y qué papel desempeñó positivamente en este caso tu familia en el que pudieras lograr esto? Mi familia fue el punto fundamental para que yo sea independiente. Yo crecí con mis abuelos. Mi madre, por razones personales, tuvo que viajar para el extranjero, vivió en Madrid muchos años y realmente mis abuelos fueron las personas que a mí me ayudaron a ser independiente, tomé cursos de movilidad y realmente ellos a mí me trataban siempre como una persona normal, que puedo hacer muchas actividades y eso me ayudó para poder desarrollar mis estudios y desarrollar mi vida social, porque yo pienso que las personas con una discapacidad podemos hacer una vida normal, casarnos, tener hijos, trabajar, estudiar, hacer posgrados, viajar, o sea, todo se puede realizar siempre y cuando la familia nos apoye y siempre y cuando exista una inclusión que nos permita desarrollar nuestras actividades. David, cuéntanos alguna experiencia en la que has podido sentirte excluido, en las que las barreras de esa sociedad no te han permitido de repente desarrollar todas las potencialidades de las que has sido capaz para ese momento. Bueno, yo creo que lo más importante que uno puede tener, por ejemplo, para hacer una vida normal, es que la gente conozca un poco de la discapacidad en general, y eso a veces no existe realmente, o a veces la gente a las personas con discapacidad nos ven no como unas personas que tenemos una condición distinta, sino con lástima o tal vez pena, o tal vez piensan que no podemos desarrollar actividades. Y esto realmente sucede porque los gobiernos
de los países no han formado, no han hecho políticas inclusivas en las cuales nos permite desarrollarnos y más que todo con los trabajos, con el empleo. Eso es muy importante. Buenísimo. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia como estudiante, David. ¿A qué barreras te enfrentaste? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Se te hizo fácil en algún punto, difícil en otro? Un poco tu experiencia en el ámbito estudiantil. Bueno, la verdad es que yo pude estudiar gracias a la tecnología. La computadora es la base primordial para ejercer los estudios, ya que en el computador uno puede redactar documentos, puede realizar varias actividades y yo creo que sin la tecnología se me hubiera hecho bastante difícil estudiar y sobre todo a veces uno necesita un escáner que pase los libros a un audio o al formato Word para poder leer. Entonces, con la tecnología es muy importante y yo pienso que las personas tienen que aprender a leer y escribir braille en el caso de las personas con discapacidad visual. El braille es muy importante, aunque no se use mucho, pero el braille siempre nos ayuda en cualquier cosa. Muy bien, David. Ahora voy a dejar el espacio para que unas 5 personas, voy a volver a silenciarlos a todos para que luego puedan... Dame un segundo, David, que a veces cuando son muchos es un poquito. Ok, a ver. Vamos a dar espacio para que unas 5 personas puedan hacerle alguna pregunta a David. David es una persona tal como yo, muy abierta a hablar sobre la discapacidad y sobre todo a contribuir a aclarar cosas, ¿no? Yo creo que el desconocimiento es la mayor de las barreras a las que nos enfrentamos, porque gracias al desconocimiento muchas personas no saben cómo abordar a una persona con discapacidad. Entonces, a ver, ¿quién primero le hace alguna pregunta a David? Yo quisiera hacerle una pregunta, Osmi, aprovechando esta oportunidad. Yo soy directora del Departamento de Inclusión de la Universidad Estatal de Milagro y nosotros ya estamos sacando profesionales con distintos tipos de discapacidad. Tenemos estudiantes que ya son profesionales, pero la sociedad como tal no creen en ellos, en el sentido de que todavía el campo ocupacional de ellos no lo pueden ejercer. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque dentro de la universidad hacemos las adaptaciones correspondientes, los preparamos para la vida, los preparamos para el perfil profesional de la carrera con lo que ellos han seguido y de hecho se esfuerzan mucho y salen bien. Pero una vez que ya están, ya tienen su título, la sociedad no los acepta en el sentido de que toman otro tipo de profesionales y nuestros chicos todavía están en espera de que alguna empresa los contrate. ¿Qué nos sugieren como David? universidad? A ver, David, ¿qué le sugerirías tú? ¿Qué? David, reactiva tu micrófono. A ver, creo que David no me oye. David, yuhu. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Bueno, yo creo que un punto esencial en lo que nos acaban de indicar, pienso que los directores de universidades deberían tener reuniones periódicas con la gente del Ministerio de Trabajo para buscar soluciones y realmente contrataciones de empleo. Es que ese es un problema que ha existido toda la vida, eso no es que ahora, eso es toda la vida y realmente el tema de los desempleos para las personas con discapacidad en general. Entonces, existe la ley del 4%, pero no sabemos en este momento cuánto se está cumpliendo. Y el tema es que los gobiernos actuales nos tienen olvidados. Entonces, ese sería un punto, ¿no? Como autoridades, realmente las universidades deberían
tratar de buscar, reunirse con la gente del Ministerio de Trabajo para buscar algún beneficio. O que les den las estadísticas, a ver cómo está, porque el Ministerio de Trabajo tiene un área de discapacidad. Fíjate, David, yo compartiendo contigo eso, es súper importante lo que acabas de decir, sobre todo cuando hablas de estadísticas. Muchas veces también tenemos que evaluar para qué estamos formando a la persona, ¿ok? Tenemos que evaluar los programas de formación que estamos ofreciendo, nuestro entorno, y si nuestro entorno, nuestra realidad local, está apta para recibir a profesionales de ese tipo. Creo que también es un punto que toda universidad también se tiene que plantear, ¿no? Muchas veces, por el simple hecho de querer incluir, muchas veces inclusive llegamos a cometer errores. No estoy diciendo que sea el caso de ustedes, solo estoy poniendo ejemplos en general, en las que, por ejemplo, bueno, no, tienes discapacidad visual, no, pero es que él quiere ser, no sé, alguna profesión en la que realmente la persona no pueda desarrollar sus competencias. Entonces, tú también tienes ahí que tener la capacidad para orientar a la persona y decirle, oye, no, por este camino no te iría bien, o sea, te iría mejor por este, ¿no? Entonces, sin que llegue a ser esto un tema de exclusión, de no aceptarlos en alguna carrera que sí puedan desempeñarse, pues trabajar en pro de que todo tenga también un sentido, en la localidad donde está, el tipo de profesionales que están formando, qué tantas empresas o qué tantas organizaciones o instituciones hay para acoger a este tipo de profesionales, ¿no? Entonces, es todo un mercado que tal cual como se hace con una persona sin discapacidad, pues también se tiene que hacer con el área de la discapacidad. Sí, exacto. Y acotando a lo que tú dices, Osmey, el tema no solo es de Ecuador, ¿no? Es un tema de Latinoamérica. Es un tema a nivel de América que realmente la parte de empleo está difícil. O sea, para una persona en condiciones relativamente normales, sin discapacidad, está difícil. Y ahora para la discapacidad está más complicado realmente acceder a una fuente de trabajo en estos momentos. Yo creo que muchos somos emprendedores. Yo acá en Panamá, yo no tengo un trabajo. O sea, yo tengo es un negocio. Yo soy emprendedor, yo trabajo el día al día y bueno, tengo que gestionar, tengo que buscar, tengo que publicitar, tengo que invertir, tengo que hacer muchas cosas para lograr seguir manteniendo mi fuente de ingresos. Pero claro, eso no todas las personas con discapacidad lo pueden hacer. Es que hay carreras que son muy difíciles de emprender, la verdad. Exacto, por eso es importante desde el inicio y también formar a la persona con discapacidad para la vida, o sea, en múltiples cosas, y como les decía, para que en algún momento si puede emprender en algo, pues lo puede hacer también. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta para David? ¿Cómo están? Buenas noches. Si me dan la palabra, me gustaría hacer una pregunta. Sí, adelante. Sí, adelante. ¿Sí? Ajá. Ok. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Jorge. Yo justamente estoy trabajando como psicólogo realizando evaluaciones psicopedagógicas. Y justamente tengo un niño, más o menos de 12 años de edad, que tiene problemas de visión. Su discapacidad visual es del 62%. Usa lentes, pero los lentes también no le ayudan al 100%. Bueno, la adaptación curricular grado 2 me ayuda bastante, sin embargo, me gustaría entender un poco más, porque yo no tengo o cómo dar el acompañamiento psicológico al estudiante, pero sí me gustaría saber cómo usted me puede sugerir que el docente enseñe a esta persona. Porque si bien es claro, tiene un problema de discapacidad visual, pero también se le está comportando de manera inadecuada dentro del aula. De manera que está atribuyendo o está permitiendo que por tener una discapacidad visual se comporte de esa manera. Entonces, no sé qué usted me diría, cómo se siente una persona con discapacidad visual, qué piensa, qué siente, qué necesita
qué busca, de manera que uno lo pueda entender un poquito. Claro, no etiquetar a todos, pero ¿cómo usted se hubiera sentido en su infancia? No sé si me hago entender. Ajá, gracias. A ver, David. Ese es un tema difícil de responder. Pienso que muchos profesores no están capacitados para enseñar a personas con discapacidad. Y vamos primeramente partiendo desde la parte humana, desde la parte de la visualización de la discapacidad. Existen varios lugares en Latinoamérica donde hay una mejor inclusión. Uno de esos puedo mencionar es Colombia, pero a veces realmente los profesores no desean conocer un poco más de la discapacidad y se limitan o hacen lo que pueden y no investigan. Yo pienso que el profesor que otorga clases a niños y a jóvenes con discapacidad tiene que estar investigando constantemente la tecnología, las cosas innovadoras que salen, para así poderle ayudar. La verdad, es una formación bastante delicada la que se tiene que hacer. Y eso tiene que partir de las autoridades, de los establecimientos educativos. Sí. Hola, buenas noches. Un segundito, ya te doy la palabra, ¿sí? Además de eso, pues también yo diría que actuar con mucha asertividad en saber qué puedes permitir y qué no puedes permitir, en tratar a la persona con discapacidad, vuelvo y repito, con respeto, pero también enseñarle pues que también tiene cosas y deberes que cumplir. Cuando hablabas de esta parte conductual, ¿no? Está pasando por un proceso, necesita un acompañamiento psicológico, necesita cosas que entender, pero también necesita saber que es una persona que como cualquier otro estudiante tiene que comportarse de la misma manera, ¿no? Y esta parte conductual también pues es importante decirla y saber que el hecho de que tengas una discapacidad no tiene por qué hacerte considerar un estudiante ni superior ni inferior a ningún otro, ¿no? Simplemente eres un estudiante más con consideraciones que hay que tener para contigo, pero también con responsabilidades que como cualquier otro debes cumplir. Entonces eso es súper importante. A ver, chica, la que nos iba a hacer la pregunta ahorita. Vamos a ir cerrando, solo tenemos tiempo para 2 preguntitas más, ¿ok? Dame un segundo, quisiera que aprovecharan también Más bien, sobre los aspectos... hola. Ya va, denme un segundo, por favor. Sobre los aspectos técnicos, hablaremos mucho esta semana. Me gustaría, si tienen preguntas, porque yo creo que uno se nutre mucho, ¿no? De las experiencias, ¿no? Por eso, en esta última parte teníamos a David para... pues, si tienen alguna pregunta de su experiencia personal en torno a la discapacidad, muchas cosas surgen del desconocimiento y muchas veces no tenemos todo el tiempo una persona con discapacidad a quien poderle preguntar abiertamente, oye, desde tu experiencia, ¿cómo es esto? ¿Okay? Entonces, sí sería chévere que aprovecharan el espacio en cuestiones como esas, ¿ok? Así que adelante, cuéntame. Yo mañana no vengo, ¿verdad? Ajá, adelante. Cachito. Dar como parte de mi experiencia en conjunto los padres con el psicólogo y los docentes para que los niños vayan encaminados dentro de las instituciones educativas. Se trabaja en sensibilización, se trabaja en el tema de adaptaciones curriculares. Y entonces eso es lo que hace que hagan ese tipo de comportamientos que no deben con respecto con los maestros en las escuelas. Entonces por eso es que debe ser un trabajo en equipo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más para David? Para ya ir cerrando con esta parte. Hola. ¿Alguna pregunta más para David? Bueno, A ver, ¿alguna pregunta para David?
cuentas de Navidad. Bueno, David, pues quisiera agradecerte por haber participado de este espacio. No sé si tienes algunas palabras finales, algún consejo, alguna recomendación o algo que desde tu experiencia nos puedes aportar para todos aquellos pues que tal vez han tenido poca interacción o nunca han tenido alguna interacción con personas con discapacidad. Debes habilitar tu micrófono porque lo había silenciado. David, no sé si me escuchas. Ahí es lo que le pasa al vecino, ¿no? Yo me gozaba yo de eso. David, cuando puedes reactivar tus micrófonos, nos indicas, por favor, para despedirnos de esta parte final. Mientras, les voy a dar unas pequeñas informaciones de la parte organizativa, un poco del taller. Como les habíamos indicado, aquellas personas que desean el certificado por 40 horas de aprobación, como lo indicamos en todas nuestras publicidades, por favor, deben hacer el depósito como máximo hasta el día de mañana. La razón, pues, es que debemos hacer los certificados de todos, son bastantes, entonces si lo desean, pues deben hacer el depósito y además registrarlo en el enlace como les indicamos, máximo hasta el día del mañana. Recuerden que con el certificado también tendrán acceso al final tanto a los videos como el material completo de esta capacitación. Creo que David se le desconectó, no sé si estás por allí todavía, David. Si no, pues quisiera agradecerles mucho a todos por su participación durante este primer día de taller. Esperamos que nos sigan acompañando durante el transcurso de pues toda la semana. Y bueno, estaremos igualmente por aquí desde las 6 hasta las 8 de la noche hasta el día viernes, ¿ok? Igual pueden indicarnos pues qué les ha parecido el taller. Esperamos que esta primera clase pues haya sido interesante para todos y cada uno de ustedes. Por mi parte, pues linda noche y nos vemos el día de mañana. Igualmente, muy interesante el tema de hoy. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, gracias. David también. Hasta mañana. Muchas gracias, Osmey. Buenas mañana. Gracias. No, se cobra 9 de la hora. Mañana, gracias.